Ahora por lo menos esta clase, espero la colaboración de ustedes. Bueno, chicos, continuando con el estudio de lo que es la guía y el sílabo, déjenme poner, estoy en continuando con el estudio de la guía y el sílabo, les decía, pues tenemos otra de las enfermedades, no muy común, pero sí importante en el caso cuando se trata de aquellas enfermedades profesionales que no son tratadas a tiempo, que se les da un descuido más que todo, ¿no? A veces, en muchos de los casos, por parte del trabajador, ese descuido que conlleva a tener, pues, en algunos de estos casos, pues, un cáncer, ese cáncer que se lo denomina cáncer profesional, debido a que nosotros conocemos que las enfermedades profesionales son aquellas que se dan dentro de la parte laboral y que en estas circunstancias pues estamos optando a que al estudio de este cáncer profesional hay una diversidad de patologías que pueden conllevar a que se presenten este tipo de afectaciones. Ahora, tomando en cuenta la gravedad de los problemas, les hago una interrogante como pregunta a ustedes y espero que, de acuerdo al análisis, al estudio que hasta ahora hemos llevado, espero me sepan contestar de manera concreta y sabiendo, teniendo a la mano el conocimiento que ustedes ya han adquirido. Cuando hablamos de cáncer profesional, ¿de qué tipo de afectaciones en cuanto a patologías podemos estar refiriéndonos? ¿Cuáles son aquellos, y en caso de darme un ejemplo, cuáles son aquellos factores incidentes para que se presente este cáncer profesional y por qué? ¿Sí me entendieron la pregunta o les hice un champú? No entendí bien la Magister, buenas pregunta. tardes. Sí, Juan Jesús. Uno de los factores que puede incidir en el cáncer a una persona en el trabajo o profesional, de repente, como se dice, es, por ejemplo, aquellas personas que están expuestos a químicos o a contaminantes, puede ser polvo, y cuando la persona de repente tiene ya una patología o una condición hereditaria, puede ser uno de los factores que también inciden en este tipo de situaciones de cáncer profesional. Sí, perfecto, Juan Jesús. Sí, esa es la respuesta, pero me gustaría saber también esta incidencia en cuanto a la aparición del cáncer, a más del factor que usted ha citado. Sí, de manera correcta lo ha citado porque es verdad, pues, si nosotros observamos aquellas patologías que tienen mayor incidencia en afectación en cuanto a la parte orgánica de toda persona, son los químicos. Estos químicos que provocan una destrucción orgánica de manera paulatina y que, bueno, hay personas que presentan, trabajadores que presentan estos problemas a largo plazo. Claro que en grandes cantidades, cuando hay una administración en cantidades mayores, pues sí, este largo plazo se va a cortar, pues, ¿no? Y ya no va a ser a largo plazo, sino a corto plazo. Eso está de acuerdo a las condiciones, a la actividad que cumplen y al grado de tolerancia y de afectación que asimila en este caso el organismo, porque no todas las personas son iguales. Hay personas que van a variar y no tienen, van a variar en cuanto a su aspecto físico, van a variar en cuanto a su contextura, van a variar en cuanto a su inmunidad. El factor inmune de una persona con relación a otra es diferente, entonces todos esos factores van a cambiar este tipo de afectación y en uno se va a prolongar por más tiempo y en otro se va a cortar. Sí, Juan Jesús. Entonces, una vez entendido que este cáncer profesional se puede presentar con este tipo de factores, también debemos entender que hay ciertas enfermedades, como cuáles son las más propensas
qué tipo de enfermedades son más propensas, profesionales estamos hablando, ¿no? ¿Cuáles son esas enfermedades más propensas para poder contraer un cáncer? Una de las principales es el cáncer a las faringes o a la laringe o la garganta, por el extremado polvo y exposiciones, o sea, de demasiado tiempo. Otras son cáncer al pulmón, que por mucha gente, además de estar expuesto a contaminantes, tienen otros tipos de actividades como fumadores y ese tipo de cosas. Bueno, esos son antes, esos son factores, factores que compatibles, ¿no? Que hacen que este tipo de cáncer se presente con mayor agresividad. Sí, está bien, está piloso hoy día Juan Jesús. En algo te ha servido el llamado de la sugerencia más que todo, no llamado de atención. Ya iba a decir de atención. Está bien, Juan Jesús. Pero deja participar los otros compañeros, o no sé, aquí Celita está como presidenta molesta porque tú no quieres hablar. Bueno, entonces, eso entendemos por los factores de cáncer, el tipo de enfermedades profesionales que se presentan de manera frecuente. Bueno, hablaremos también de las otras enfermedades que se pueden presentar en la parte laboral, pero vamos a hablar exclusivamente de este cáncer, de este cáncer profesional, que es, ¿qué nos dice, no? Bueno, aquí tenemos el cáncer profesional, ¿no? Eh, sabemos que los procesos o los factores que inciden para que aparezcan este cáncer de riesgos laborales, que son factores químicos, físicos, hay otros tipos de factores, pero hablando de frecuencias, hablando de un porcentaje en relación a los factores que van a incidir, sabemos pues, y ya hemos citado, como dijo Juan Jesús, aquellos factores químicos y también los físicos que van a provocar una afectación para que se presente un cáncer en un trabajador. Podemos citar los otros riesgos que se presentan. ¿Por qué nomás citamos los riesgos químicos y los riesgos físicos? ¿Por qué no podemos citar los otros riesgos como agentes o factores que se presenten como un factor predominante dentro de este tipo de enfermedad catastrófica denominada también, ¿no? ¿Por qué no lo citamos? Porque, bueno, esos riesgos, la proporción es mínima, ¿no? Y tratamos de siempre enfocarnos en aquellos riesgos que vienen a ahondar un poquito más y que tienen que ser de un mayor estudio para poder actuar de una manera que se pueda aplicar un plan de contingencia, que es el plan de contingencia que va radicado en realizar una prevención o una protección que vaya a disminuir estos riesgos provocando cáncer en la persona, ¿no? Sabemos que también este tipo de observaciones, ya estudio que se va a realizar, pues tenemos entendido que de sobremanera, pues que hacer conciencia en aquellas personas, en aquellos trabajadores que aún viéndose afectados por este tipo de factores de riesgo, continúan con la misma labor, con la misma acción y con la misma función. Entonces, son situaciones a veces que, bueno, entre ustedes, cuando vayan avanzando más la parte académica, el estudio, los conocimientos que ustedes van adquiriendo y cuando ya tengan ese compromiso de estar frente a una empresa donde pueden ustedes de manera visual y de manera física ver qué tipo de riesgo están siendo afectados los trabajadores. Entonces, en ese sentido, ustedes ya van a comenzar a aplicar esos conocimientos teóricos que están adquiriendo y ponerlos en práctica, porque de esto se trata, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de situaciones y de enfoque que ustedes como futuros como estudiantes y como futuros prevencionistas en el área de seguridad van a tratar de aplicar esos conocimientos en la cual pues este tipo de enfermedad catastrófica
está provocando y va a provocar todavía, sigue provocando daños en lo que es la salud de la persona y también del entorno, porque una persona con cáncer seguramente el entorno familiar pues se va a ver afectado, ¿no? Esa afectación que a cualquiera lo va a desmotivar, va a disminuir lo que es el ingreso económico, es más, puede haber mayor egreso porque este tipo de enfermedades catastróficas está considerada como una de las enfermedades donde mayor gasto se hace en este caso la persona que está afectada y también el familiar. ¿Cómo se origina el cáncer profesional? Hay diferentes causas. Miren ustedes, si observan el gráfico, sí. Aquí tenemos como una de las causas principales el tabaco. Otra de las causas, el sobrepeso, el alcohol, el tipo de alimentación, que es la carne roja. Aquí hay otros tipos de afectaciones, como la exposición laboral, es decir, trabajadores que se exponen mucho al exceso de trabajo, de pronto por la actividad que cumplen en áreas confinadas, donde se trabaja con sustancias que estén siendo consideradas como un factor de riesgo que afecta a la salud de las personas. Aquellos rayos ultravioletas a las cuales siempre me he referido, que los más afectados son aquellos trabajadores que están expuestos siempre a lo que es el sol, como por ejemplo los pescadores, los agricultores, aquellas personas que trabajan en el campo laboral, como los albañiles, que a veces trabajan en áreas descubiertas. Son trabajadores y personas que están prácticamente expuestos a estos rayos ultravioletas y que a la larga va a afectar, porque, bueno, entendemos sobremanera que hay personas que no aplican y no utilizan el EPP adecuado. Entonces, vamos a ver las vías de entrada en el organismo, cómo se origina este cáncer. Se lo puede originar por inhalación, que es la principal vía de entrada al organismo, puesto que junto al aire van otros productos y sustancias como gases, vapores, polvo, humos, etc. De esto ya hemos hablado cuando vimos lo que es el sistema respiratorio. Observamos cómo está ingresando todo tipo de contaminación ambiental a nuestro organismo. No hablábamos solamente de químicos, hablábamos también de aquellos factores donde por lo general nosotros encontramos en el ambiente, como el humo, encontramos el polvo, encontramos también ese polvo de la madera que nos afecta y también los químicos pues, que vienen ya en diferentes productos, como ejemplo decíamos la gasolina, el móvil de los carros que elimina ese anhidrido carbónico que elimina los carros y que provoca una afectación, ese dióxido de carbono también que provoca una afectación de los aire acondicionados al organismo. Por ingestión, aquellos líquidos colorantes que no tienen una buena preparación y también aquellos alimentos que no son bien preparados o que en su defecto tienen más tiempo de haber sido utilizados, ¿no? Para lo que es la alimentación de las personas. Por contacto directo con la piel, de la parte dérmica, hablamos de los rayos ultravioletas, y ya les hice una referencia en cuáles son aquellas personas que siempre van a estar expuestos a este tipo de alteraciones a nivel de la piel provocados por los rayos ultravioletas. ¿Tienen alguna aportación, chicos, hasta aquí? ¿Qué más me podrían decir ustedes en cuanto a esa investigación que ustedes han hecho sobre el cáncer profesional? Magíster, Sí, Ernesto. también hay un componente genético. Si en la familia hay antecedentes de cáncer, hay mayor probabilidad también de contraer esta enfermedad. Ya, perfecto, sí. Hay diferentes factores que inciden, no tan solo los factores de riesgo.
los factores genéticos y hereditarios, que son factores que ya orgánicamente, pues, valga la redundancia, el sistema orgánico de nuestro cuerpo se encarga de proliferar esos cánceres. Sabemos que por naturaleza todos nosotros, todas las personas nacemos con células malignas, pero que cuando hay una afectación en nuestro cuerpo por muchos factores, por factor de una baja defensa de inmunidad, por factor de algún proceso infeccioso, donde exista una proliferación de células malignas, seguramente pues estas células malignas que ya nacieron con nosotros se van a multiplicar. Y eso es lo que conlleva a un avance rápido, más aún cuando tenemos antecedentes hereditarios. Esos antecedentes hereditarios que también juegan como un factor predominante cuando la persona ya avanza a cierta edad, ¿no? Esos factores hereditarios que se llevan, que prácticamente también afectan el conglomerado y el desarrollo normal de una persona. Sí, está bien, Ernesto, gracias. ¿Alguien más quería hacer alguna aportación? Magister, una pregunta. Usted Sí. mencionó como uno de los factores para originar el cáncer profesional al sobrepeso. ¿De qué manera el sobrepeso causaría cáncer profesional? Ya. El sobrepeso, ¿por qué se nombra el sobrepeso? El sobrepeso va a mejorar lo que es la salud de toda persona en el sentido de que provoca muchas enfermedades. ¿Qué te va a provocar el sobrepeso? El sobrepeso de por sí te puede provocar una diabetes, te puede provocar una hipertensión, te puede provocar una nefritis. La nefritis es una alteración a nivel de un proceso inflamatorio a nivel de los riñones. Te puede provocar ¿cómo se llama esto? Arteriosclerosis, que estas arteriosclerosis conlleva ya a muchas enfermedades. Este tipo de enfermedades en conjunto te comienza a provocar un deterioro y además te comienza a afectar parte de lo que es el órgano regulador de el sistema metabólico de alimentos que ingresan por nuestro organismo, que es el hígado. Entonces, la persona obesa, la obesidad por lo general, tú ves a una persona obesa en mayor número, no te puedo decir exactamente, pero un porcentaje muy mayor, más del 90%, que tienen en sus paredes arteriales grasa. Entonces, esto conlleva a tener ese tipo de enfermedades que comienza a degenerar el sistema metabólico orgánico de toda persona y te conlleva a un cáncer. Por ejemplo, la diabetes, sí, no es considerada directamente un cáncer, pero una persona obesa sí conlleva a que un gran porcentaje tenga diabetes. Esa diabetes te vaya a provocar, o sea, estos son factores incidentes. No es que te digo, por el cáncer te va a provocar, perdón, por el tabaco te va a provocar cáncer, pero ese es un factor incidente que te puede provocar cáncer. El sobrepeso es un factor incidente que te puede provocar cáncer con todos los antecedentes que yo te he citado. El alcohol es un antecedente que te puede provocar cáncer, no es que te va a provocar. Sí, hay una probabilidad muy alta que sí te lo provoque. Entonces, para eso se reúnen otros factores más que van a incidir, como por ejemplo lo que estamos citando ahora, que son aquellos contactos de procesos químicos a las cuales todo trabajador va a estar no todo trabajador, algunos trabajadores que estén en contacto con estos productos químicos pueden ser afectados con este tipo de patologías. Eso es Magister, sí. Magister, una acotación de repente a lo que estaba hablando del sobrepeso. Muchas veces el sobrepeso te va en los trabajadores o en las personas que trabajan, se da ¿por qué? Porque las personas por la rapidez por irse a trabajar solo comen comida chatarra. Por ejemplo, que las hamburguesas, que las papas. Eso origina también un sobrepeso, o sea, creo yo, ¿no? O sea, la mala alimentación. Se basa, ¿por qué? Por el tiempo, muchas veces, de las personas que no tienen para hacer su comida, o sea, un alimento nutritivo o un alimento que, o sea, que les vaya a servir de alimento o balanceado, normalmente se le dice, ¿verdad? Sí, gracias, Juan Jesús. Ese es un factor diferente a lo que estamos tratando en relación a lo que, porque si yo te digo
Bueno, hablamos del sobrepeso específicamente. Es verdad que vamos a retroceder, a hacer una retroalimentación de que por qué esa persona llegó a ese sobrepeso. Entonces, hay muchos factores incidentes a cómo llegó el sobrepeso. Estamos hablando de las consecuencias que provoca el sobrepeso. ¿Y cómo llegó al sobrepeso? Hay muchos factores. Por ejemplo, yo te puedo decir, el factor genético es uno de los factores porque puede ser que una de mi familia de tercera generación o segunda generación tengan sobrepeso y yo conlleve a que solamente, a veces tú has escuchado a personas que dicen, con que me tome un vaso con agua ya me engordo. Sí, situaciones así. Hay también personas que son lo contrario al sobrepeso, que se mantienen en línea y que prácticamente tú ves que la familia de ellos todos son de contextura física delgada, entonces no, nunca van a engordar así comas lo que comas. Pero en cambio, no significa que aquellas personas que están delgadas no pueden tener este tipo de problemas, como la persona que tiene sobrepeso. Lo pueden tener, sino que de pronto no tienen ese cuidado que deberían tener en el sentido de que los malos hábitos alimenticios provocan, en exceso, provocan ciertas enfermedades que uno de pronto la desconoce. Ese desconocimiento hace que tú ves muchas personas en la calle, ¿no? Tú haces un sondeo más que todos los fines de semana, jueves, viernes, sábado. Tú observas personas que se alimentan en la calle con comidas rápidas, van a restaurantes y piden lo que ellos quieran. De pronto la comida está bien sazonada, es buena y todo lo que quieras, pero estás provocando un mal hábito alimenticio en tu cuerpo que está conllevando a que progresivamente tu cuerpo se esté llenando de grasa, se esté llenando de azúcares, de carbohidratos de manera excesiva. Entonces no hay un control. Ese control que debería existir propio, que debería ser propio de uno y que uno debería de tener ya en el chiqui de su mente decir, bueno, yo sé que si voy a consumir comidas rápidas 2 o 3 veces a la semana, a la larga esto me va a pasar factura, tanto para el bolsillo como para tu salud, y no tan solo la salud tuya, porque seguramente si tú vas a alimentarte a un lado, más que seguro vas a llevar a tu familia, y si no la llevas a tu familia, les vas llevando de ahí a la casa, y hacen que todos consuman lo mismo. Entonces, esos son factores que inciden para el sobrepeso, pero lo que estamos hablando son las consecuencias que provoca, las consecuencias a las cuales puede provocar un cáncer. Aquí tenemos algunas: el alcohol, las carnes rojas, los rayos ultravioletas, la exposición laboral, sobrepeso, tabaco. Son factores que pueden incidir y con esto también la parte hereditaria y genética que nos hablaba Ernesto. Entonces, todo este tipo de situaciones, de factores, conllevan a que se pueda contraer un cáncer, ¿no? No solamente eso, sumado a otro tipo de factores como el exceso de trabajo, como hemos hablado aquí, que también conlleva a que esto vaya en aumento. Gracias, chicos, por la participación de ustedes. ¿Alguien más quería hacer alguna aportación? Magister, también tenemos el cáncer, Sí. lo que es del cuello uterino, que es en la mujer, y en el hombre también en lo que es el cáncer en la próstata, sobre lo que se origina en la vejiga urinaria. Sí, pero tomándolo como referencia a lo que estamos tratando como cáncer profesional, eso ya no vendrían a ser considerados como cáncer profesional. Recordemos que este tipo de cáncer profesional son exclusivamente valorados y determinados en este caso por el especialista, por aquel médico del IES que está encargado a verificar y confirmar, porque yo les decía, no sé si a ustedes, alguno de sus compañeros les decía que cuando se detecta un cáncer, si en un trabajador X, ese trabajador puede pasar por las manos del médico de salud ocupacional de la empresa, el médico lo puede detectar como cáncer,
él puede hacer su observación, puede remitir a ese paciente al IES, porque sabemos que ahí en la empresa lo que se hace es una atención de emergencia, no más no una atención permanente. Lo que sí se puede hacer es un seguimiento, una vigilancia de la salud a todos los pacientes y son remitidos, en este caso, a los trabajadores, y son remitidos al IES, entonces para que se le haga una valoración ya más exhaustiva y con el profesional indicado. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de cáncer que citó Jorge, sí, no están considerados como cáncer profesional? Porque prácticamente al cáncer profesional pues se lo considera todo aquello a la cual viene a afectar en este caso la parte laboral, ¿no? Encontramos los cánceres respiratorios, que sí son considerados como cáncer profesional, dependiendo también la función y la actividad que ellos cumplan dentro de la empresa. Podemos considerar un cáncer profesional también aquellos cánceres provocados, productos, cáncer de la piel, esos cánceres de la piel que también vienen a incidir en que los trabajadores afectados, en este caso, van a ser aquellos trabajadores que están expuestos a químicos. Sabemos que los químicos también, ¿cuáles son los puntos de ingreso de los químicos? Tenemos la vía respiratoria, tenemos la vía dérmica y tenemos la vía parenteral. Entonces, todas estas vías de ingreso de químicos a nuestro organismo son considerados como puntos referenciales para que la el trabajador en este caso pueda contraer un cáncer, y se lo considera profesional porque se va a determinar cuál es la actividad y la función que cumplía en el momento que se provocó ese cáncer, porque sabemos que el cáncer no es que es de la noche a la mañana, ¿no? El cáncer es a largo plazo. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta y hay que considerar y también ver qué tipo de cáncer son considerados como profesional y cuáles no son. Repito, la última palabra para que se pueda determinar esto la tiene el médico especialista, en este caso del IES, que es el que va a confirmar o descartar lo que pueda remitir, en este caso, el médico de salud ocupacional de una empresa. Perfecto, chicos, gracias por su intervención. Aquí tenemos los agentes de riesgos. A ver, alguien que me pueda leer los agentes de riesgo. Agentes de riesgos. En las actividades de trabajo pueden encontrarse agentes de riesgos que causan diferentes tipos de cáncer en las personas. Se deben conocer los riesgos para establecer la prevención. También es importante conocer las interacciones entre unos y otros agentes de riesgo, pues aumentan la incidencia de carcinogeninidad. Agentes ambientales carcinógenos. Encontramos lo que son las radiaciones ionizantes y no ionizantes, la radiación ultravioleta, también las sustancias químicas en la industria. Un ratito, Celita. Ya, estos agentes biológicos, ya lo hablamos en antes, ¿no? Referimos a aquellos agentes biológicos que se presentan, perdón, aquellos agentes de riesgo que se presentan por este tipo de factores que nosotros ya conocemos. Entonces, vamos a ir especificando de acuerdo a la identificación de un trabajador con cáncer profesional. Podemos determinar allá dicho trabajador que contrajo un cáncer profesional, labora en tal área. Entonces ahí nosotros podemos estar sacando nuestras propias conclusiones, determinar qué tipo de factores fueron influyentes en él. Ahora, eso es de la parte interna, de la parte laboral. Tenemos que también ver la parte externa, el hábitat de este trabajador, de dónde viene, de pronto, aparte del trabajo que desempeña en la institución o en la empresa, por fuera también desempeña trabajos similares que conllevaron que este tipo de problemas se acrecentara más. Puede ser que este tipo de persona en el entorno tenga un ambiente de contaminación que le está haciendo proclive a que esa afectación para que obtenga este cáncer profesional aumente con mayor agresividad.
Entonces son situaciones que se dan, que se presentan, pero eso ya depende del estudio que nosotros podamos realizar para poder determinar qué tipo de factores fueron incidentes para que este trabajador tenga cáncer. Ahora, nos hablan de ciertos agentes cancerígenos ambientales. Tenemos los ionizantes y los no ionizantes. Entre los ionizantes, ¿cuál podemos citar, Carlos? ¿Cuáles son aquellas radiaciones ionizantes? A Carlos no puede hablar, ¿cierto? A ver, a ver, Nuri. ¿Cuáles son esas radiaciones ionizantes? Nuri tampoco está aquí. Magíster, sí estoy, sino que ahorita justamente tengo un problemita. Y en 5 minutitos me vuelvo a sentar. Ya, tranquilo. ¿Quién me puede ayudar en cuanto a cuáles son las radiaciones ionizantes y las no ionizantes? Magíster, una de las luces ionizantes son los arcos eléctricos o de transformadores eléctricos a gran escala, las plantas de energía. ¿Cuáles son las no ionizantes o las ionizantes? ¿De La cuál me estás ionizante, hablando? la ionizante es el arcos eléctricos, son las ionizantes. Ya, y Las las no no ionizantes. ionizantes son las eléctricas, o sea, las plantas de energía o transformadores, ese tipo de cosas, o las luces que emiten, por ejemplo, algún tipo de foco. Ya, sí, perfecto. Tenemos las no ionizantes como de manera natural los rayos ultravioletas. Las ionizantes tenemos aquellos magnetismos o rayos que provocan afectación a nuestros órganos, como los rayos X. Tenemos las ondas magnéticas también que son utilizadas para la utilización de exámenes complementarios en alguna patología. Correcto. Continúe, Celita. ¿Ves? Sí, Celita. Aminodifenilo, arsénico, asbesto, benceno, benzidina, éter bisclorometílico, cadmio y compuestos, clorofenoles, cromo y compuestos, polvo de ciertas maderas, aceite isopropílico, gas mostaza, mostazas nitrogenadas, y en la otra parte encontramos la nactilamina, níquel y compuestos, ácido fenociático, hollín, alquitrán y aceites minerales y cloruro de vinilo. Ya. Estos químicos, si ustedes observan los nombres, son nombres no poco familiares, pero si en cambio observamos aquellas etiquetas donde vienen los productos ya elaborados, seguramente vamos a encontrar alguno de ellos. Entonces, es muy elocuente y es bueno saber este tipo y tenerlos en cuenta, este tipo de químicos. ¿Por qué? Porque estos tipos de químicos van a afectar totalmente de manera, en un alto porcentaje, de manera nociva, el sistema orgánico en cualquier persona. Yo no puedo hablar solamente del trabajador, porque resulta que un padre de familia o una madre de familia también está utilizando este tipo de químicos. Aquí yo veo un químico como el benceno, que si nosotros observamos la mayoría de productos que tiene su elaboración el benceno, los encontramos en la parte doméstica, en mínima partículas o proporción, pero lo encontramos. Entonces, estos productos químicos son objetos de estudio también y tenemos que verificar
cuando tengamos algún producto químico en casa o aquellas personas que manejan productos químicos, como por ejemplo los ebanistas, que utilizan esos barniz, también los pintores que utilizan ciertas pinturas anticorrosivas y que también vienen con ciertos químicos y que en la cual pues hay personas que no se protegen. Entonces, estos agentes de riesgo son significativos y deberíamos tomar en cuenta estos nombres de estos productos químicos porque si nosotros vemos estos productos químicos, vamos a notar que no son todos, ¿no? Porque hay algunos otros más que están afectando prácticamente la integridad del ser humano. Gracias, Elisa. Tenemos otros agentes de riesgos. ¿Alguien que me lea? Otros agentes de riesgos: infecciones, virus de hepatitis B, esquistosomiasis, virus de herpes simple, discutido, la vacuna BCG y en medicamentos, ciertos fármacos hormonales, analgésicos, inmunosupresores. En hábitos, el tabaco, el alcohol, ciertas dietas, como ejemplo de escasez en fibra, abundancia de grasa, pobre en yodo, con aflatoxinas. Entre otros, tenemos los problemas de escasez, de higiene, etc. Ya. Estos son otros agentes de riesgos que pueden provocar un cáncer en la persona. Debemos de tomar en cuenta que estos agentes de riesgo que pueden provocar este tipo de alteración en cualquier persona, la vamos a tener a largo plazo. Podemos hablar de cada una de ellas. Yo siempre cito la que a ustedes les puede hacer un poco más familiar, pero hay otras situaciones mucho más de predominancia que también revisten importancia para el estudio. Pero en este caso, el virus de la hepatitis B, sabemos que este virus de la hepatitis B está afectando al órgano del hígado. Ese órgano que es el órgano combativo, que es el órgano que protege prácticamente a toda la parte orgánica y que cuando hay una afectación en el mismo, pues vamos a estar al frente de un proceso de delicada procedencia porque tenemos que saber que este tipo de hepatitis, bueno, son la hepatitis, este tipo de hepatitis contagiosa y que puede ser transmisible también y que puede, si no hay un tratamiento adecuado, cuando no hay un tratamiento adecuado de la misma, esto puede conllevar a un deterioro de lo que es el hígado provocando una cirrosis. Ese es uno de los casos. La esquistosomiasis son afectaciones provocadas en este caso por las lombrices que son producidas por esa agua dulce que nosotros o el agua potable que nosotros tomamos y que no está bien cocida. Se puede dar en estos casos también por desprotección, descuido de cada persona. Yo siempre he dicho, bueno, todas nosotros las personas, los seres humanos, debemos de tener como mínimo, perdón, como mínimo debemos tener 1 o 2 veces al año una desparasitación total que conlleve a que todo este tipo de parásitos que son adquiridos en cuanto a la alimentación o al agua que nosotros ingerimos sean combatibles, ¿no? El virus del herpes simple, que es un virus que sí prácticamente va a afectar una zona de nuestro cuerpo que una vez que aparece ya no desaparece, lo único que hace es ocultarse, evitar, claro, que con tratamiento, evitando así los daños que pueda provocar el mismo. Este herpes zóster es muy combativo, también es muy resistente a ciertos medicamentos que hay personas que, bueno, temporalmente se le está presentando. Este herpes zóster, bueno, yo he visto muchos pacientes con herpes zóster simple y es una de las enfermedades virales que afecta al sistema nervioso periférico
y que conlleva a una desestabilización incluso de dolor y de picor a nivel de la piel con una irritación de la piel. Pero que les repito que con tratamiento farmacéutico se lo puede mantener, no es que se lo puede eliminar. Bueno, esta vacuna BCG, sí, esto está muy discutido, esto casi no se han presentado muchos pacientes con algún problema que haya presentado este tipo de cáncer en estos pacientes. Y algunos medicamentos, los medicamentos por lo general, si tú tomas en excesos medicamentos, tenlo por seguro que vas a tener alguna complicación, pero cuando lo haces de manera constante, más que todo aquellos medicamentos que lo utilizamos como analgésicos, los AINES, esos AINES que te provocan un deterioro a nivel de las paredes gástricas, provocándote úlcera. Entonces, eso también hay que tratar de evitarlo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? Chicos. Ninguna, magíster. Ya. Tenemos aquellos hábitos que nosotros como ser humano tenemos, bueno, algunos como malos hábitos, otros como vicios, otro que como una permanencia en que si no realizamos tal hábito, ya como que nos volvemos muy adictos a ciertos hábitos y entonces hay que tratar de siempre evitar que estos hábitos se hagan continuos en nosotros porque nos afecta a la larga la salud. Por ejemplo, el tabaco. Sabemos que el tabaco ya por estudio, por análisis de todo lo que nosotros estamos viendo, sabemos que el humo del tabaco te provoca alteración a nivel del sistema respiratorio. El alcohol, pues, el exceso de alcohol también te va a provocar alteraciones a nivel de lo que es el hígado y también de tu sistema gástrico. Aquellas dietas que a veces las hacemos de manera, ¿qué digo? De manera descoordinada porque debemos tener a la mano un profesional que nos ayude para poder hacer esta dieta. ¿Cuál es el profesional? El dietista que tiene que llevar de la mano qué tipo de alimentación debemos llevar como para poder bajar de peso. Esas dietas que más que todo, bueno, aquí hay muchas mujeres en este curso, más que todo las mujeres, por verse regia, por verse un poquito no subidita de peso, tratan de hacer dietas que no son la más adecuada. Entonces, ese tipo de dietas te provoca una descompensación de vitaminas y proteínas que normalmente uno debe asimilar e ingerir en el cuerpo a diario, ¿no? Más aún aquellas personas que realizamos deporte, que tenemos que tener una dieta balanceada y estricta, basadas en muchas fibras, ¿no? Esas fibras que nos van a ayudar a recuperar un poco el desgaste energético que se realiza que tenemos todos nosotros las personas cuando realizamos exceso de trabajo. Y otros tipos de riesgos que van a provocar un cáncer, como por ejemplo la higiene. Sí, ¿me podrían dar ustedes algunos ejemplos de higienes que pueden provocar o pueden conllevar a considerarse como un factor de riesgo para que se provoque cáncer? ¿Como cuáles? Puede ser no a tres. puede ser no Ya, ¿qué lavar. pasa con eso? Cuando una persona está manejando algún químico y no se lava las manos y después va a comer, entonces va a infectar a la comida y eso se va al sistema digestivo. Ustedes no hacen eso ya, por donde usted vive. ¿Lo dudaste? Yo creo que sí lo hacen. A ver, Celita, cuente.
Sí lo hacen. No, a ver, es que no me acuerdo. No sé si se lavan las manos, pero por ejemplo, ya supongamos para lo que es el maíz, se maneja un líquido que deja las manos rojas. Pero sí uno Ya, se lava, pero igual el líquido, no sé, pero queda ese color rojo, a pesar de que uno se lave. Ya, pues entonces, ya, pero solo sale eso cuando es falta de protección, pues, Celita. Deberían utilizar guantes para protegerse, saben que eso es un químico que va a afectar la piel. De por sí ya le está afectando la piel. ¿Quién hace eso? Su familia. todos los que siembran. Usted también lo hace. Le voy a ser sincera, sí. Ya. Dejemos ese punto de Celita hasta lo último como punto de referencia. A ver, ¿alguien más me podría decir qué tipo de higiene, aparte de la lavada de las manos que nombró Celita, pueden ser consideradas como un cáncer? Si de higiene podría ser no lavarse la boca, puede generar un cáncer en la cavidad bucal. Pero muy extremadamente, sí creo, Juan Diego es, ¿no? Sí, Ya, sí creo, pero en este caso son muy remotas ese tipo de posibilidades para que sean considerados como eh, un agente de riesgo en la parte de higiene. Más bien no, sería otro factor más. No te digo rotundamente que no, sí podría ser, pero Podría hay otros tenerse factores más como, predominantes. como el cáncer al hígado por la falta de higiene en el uso de utensilios. La escasez de higiene en el sentido de por decirle, lo que está nombrando Nuri, un cáncer al hígado, cuando se contrae aquellas enfermedades como La la hepatitis. hepatitis, provocada en algunos de los casos provocada por una falta de cocción de los alimentos o alimentos en estado de descomposición, que nosotros, bueno, inocentemente vamos y adquirimos una alimentación en la calle donde no tomamos en cuenta ese tipo de salubridad que puede tener en este caso o que no pueden tener en este caso los que expenden este tipo de alimentos. Yo alguna vez, y les voy a contar una experiencia propia, o sea, no es que soy campeón a comer las comidas chatarra, ¿no? Pero se sucedió el caso de que no había merendado, recién salía de la universidad de dar clases, eran como las 10 de la noche, me recuerdo que en mi tierra, en Bahía, había un feriado, y bueno, pues y yo dije, llegué a mi departamento, y en mi departamento no tenía nada para consumir en ese momento, y me había dado hambre, porque había almorzado muy poco. Entonces me fui a un lugar donde vendían comida rápida. Yo digo, la salvación para mí, que hubo exceso de personas que estaban a la espera de comprar, adquirir una comida rápida. Vendían hamburguesas, papitas fritas, con todo lo que es comida rápida, ¿no? Entonces, para suerte mía, y yo digo siempre para suerte mía, estos señores estaban demasiado ocupados y espera un ratito, ya la atendemos, espera un ratito. Y yo iba a solicitar una papita frita, una salchipapa. Bueno, estaba el deseo de comer eso. Y yo espera un ratito, espera. Esa esperadera me tocó a mí, sin mentirles, más de 45 minutos. Estar parado ahí, mirando a las personas que llegaban, le daban, y espera un ratito, y espere, y espere. Y bueno, yo cuando vi la hora ya iban a ser casi las 11 y yo dije, bueno, me voy a poner a comer a las 11, me voy a dormir con el estómago lleno, mañana tengo que levantarme temprano y bueno, reuní muchas situaciones y dije, no. En la casa tenía yogur, me tomé un yogur nomás y listo. Y me acosté, me quedé dormido y al otro día, claro, me levanté con mucha hambre, ya me preparé un buen desayuno y ahí sí, pues ya estuve tranquilo. A partir de ahí,
tomé en consideración porque estuve observando el tipo de actividad que cumplían personas que trabajan con esta comida rápida. Observaba pues que de lo que yo vi, sin mentirles, como más de 6 aplicadas para freír las papas, las ponían en un mismo reservorio donde estaba el aceite y nunca lo cambiaron. Entonces yo me vine y nunca lo cambiaron. Mientras yo llegué, no hubo cambio alguno. Me imagino que antes de eso han de haber aplicado algunas puestas más. Entonces desde ahí yo entendí que si normalmente cuando tú estás en tu casa y te vas a hacer algo para tu comida, tú fríes, vamos a decir, una carne, qué sé yo, cualquier cosa de que quieras comer, tú fríes y lo fríes 1 y 2 veces con el mismo aceite, seguramente te va a salir negro, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú? Tú cambias el aceite, pero en otro lugar no te lo cambian. Entonces, esas son una de las incoherencias que yo no sé asimilar en este tipo de personas. Claro que ellos lo que hacen es ahorrarse un dinero como para evitar este tipo de gastos que significa estar cambiando la cantidad de aceite y no es aceite, es manteca que utilizan. Entonces, desde ahí, chicos, yo no he comido así comida rápida, desde ahí. Yo lo que hago, si por ejemplo me quiero preparar me da el antojo de comerme una papita frita, yo lo que hago en mi casa, cojo un recipiente, pongo aceite y me pongo a preparar mis papitas fritas y ya me complazco mi gusto. Y yo evito así de sobremanera comer en la calle y más que todo en estos lugares de expendio donde hacen este tipo de comidas rápidas que para mí, bueno, es un negocio redondo, porque cuando ustedes van, ustedes ven que esos espacios están demasiado llenos. Entonces, esas son ese tipo de acotaciones que hago de acuerdo a lo que dijo Nuria ahorita sobre la afectación del hígado, ¿no? Esta afectación del hígado automáticamente que se ve comprometida y se ve convulsionada con la alimentación que nosotros ingerimos. Aparentemente en buen estado es rica porque la comida, tú ves la comida de la calle, tú la saboreas, tiene un buen gusto, pero en cambio no sabes el daño que te está provocando a tu organismo, lo que estás haciendo en contra de tu organismo. Estás pagando para enfermarte, en pocas palabras, ¿no? Bueno, eso por otra, gracias Nuri. ¿Alguien más quería hablarme algo sobre lo que es algún factor de higiene que pueda provocar cáncer? Los trabajadores que, por ejemplo, mineros que después de trabajar, demoran de cambiarse su ropa. Y la ropa también puede tener los componentes con los que trabajó, ¿no? Se pegan en la ropa y después los puede seguir aspirando el trabajador. Sí, perfecto, Ernesto. Corroborando y anexando a lo que dijo Celita y lo que dijo ahorita Ernesto, los mineros y también los agricultores. Celita, y bueno, no sé si quién más pueda trabajar con ese tipo de sustancias químicas a diario. No a diario, puede ser una vez a la semana, pero que ya lo están haciendo de manera continua. Esto va a afectar significativamente en el futuro, o está afectando significativamente en el futuro a acarrear ciertas enfermedades que pueden conllevar a este tipo de problemas. Bueno, yo siempre digo, y cuando yo observo a una persona, aparentemente tú la ves en perfecto estado, pero tú no sabes cómo está por dentro. Más aún aquellas personas que no tienen ese control. Esas personas que hacen de su salud un convivir diario en que, bueno, yo me tomé tal producto natural porque me dijo el vecino o la vecina y ahí estoy tranquilo y no pasó nada. Pero en cambio, ahí sí hay aquellas personas que se hacen ese control, que hacen examen de laboratorio y se están purgando 1 o 2 veces al año, y esas personas, bueno, van a tener un lapso de vida un poquito mayor. Claro que no sabemos
si ahorita con todo lo que está pasando no sabemos si vamos a avanzar 5 años, 10 años, 20 años, no sabemos, ¿no? Entonces, sí considero, Celita, de que usted, a ver, Celita, quiero que, bueno, déjame ver, creo que no tengo más. Aquí tenemos otros órganos más afectados. Vamos a hablar de esto y después hablamos lo de Celita, ¿ya? Aquí hay otros órganos más afectados. A ver, Ernesto, ya que estás ahí en la mira, lea. Órganos más afectados. El número de trabajadores expuestos es algo menor porque algunos trabajadores en la misma actividad económica pueden acumular más de una exposición. Los tumores que han sido asociados más frecuentemente con exposición laboral es pulmón, vejiga urinaria, cavidad nasal, hígado, angiosarcoma. Mesotelioma es una forma rara de cáncer que se desarrolla a partir de las células transformadas originarias del mesotelio, el revestimiento protector que cubre muchos de los órganos internos del cuerpo. Leucemia es un cáncer del tejido hematopoyético encargado de formar sangre, como la médula ósea. Linfomas. El sistema linfático comprende los ganglios linfáticos, glándulas linfáticas, el vaso, el timo y la médula ósea. Cánceres de piel no melanocíticos. Gracias. Estos son otro tipo de órganos que se van a ver afectados, en menos proporción con relación a los que se presentan con mayor frecuencia, que ya lo hemos estudiado. Por ejemplo, aquí tenemos la vejiga urinaria, tenemos la cavidad nasal. Bueno, todos tienen una relación significativa a que por qué se pueda presentar un cáncer, y yo les puedo describir uno a uno. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo de cada una. La vejiga urinaria. ¿Por qué ustedes pueden decir se puede presentar un cáncer de la vejiga urinaria? Se puede presentar un cáncer de la vejiga urinaria en aquellos trabajadores de pronto que hacen que tienen una alteración a nivel de la parte genética en su cuerpo, donde la vejiga sea muy flácida. Aquellas personas que de pronto tienen una retención de orina en su organismo, donde se puede dar por muchos factores, por decirle, por la falta de líquido. Sí, hay personas que no orinan frecuentemente, y cuando lo hacen, pues lo hacen con mucha concentración debido a que al poco consumo de líquido, y esto lo que va conllevando a que los elementos de contaminación a la cual son eliminados, que ya estudiamos nosotros, que son eliminados a través de la orina, pues están haciendo su aparición en lo mismo. En la cavidad nasal, aquellos factores de inhalación que nosotros tenemos y que nombramos anteriormente como los químicos. Hablaba, algún compañero hablaba del cáncer a nivel de la laringe, Juan Jesús, hablaba del cáncer a nivel de la laringe, de la faringe, cuando son afectados por procesos químicos. La cavidad nasal no está exenta de esto porque sabemos que es un componente anatómico que está conformando el sistema respiratorio y por ende va a estar afectado. El hígado, ya hablamos el tipo de afectación cuando hablábamos de aquellos factores también que pueden incidir en la parte de higiene. También el hígado se puede ver afectado ante este tipo de situaciones. El mesotelioma, que son procesos cancerígenos que se dan porque este mesotelio es el que reviste, es el que protege a todos los órganos. Cuando hay una afectación, vamos a decir, de los pulmones, el mesotelio también se va a ver afectado y por ende también es propenso a un cáncer. La leucemia del tejido hematopoyético, la leucemia que se da por una alteración a nivel de la linfa, del sistema circulatorio, es decir, de la sangre de la persona, y que también conlleva, en menos proporción, pero también conlleva a que se puede provocar un cáncer. Los linfomas, aquellos linfomas que se dan a través de las glándulas linfáticas, como el vaso, el timo y la médula ósea, son menos frecuentes, pero sí se dan. Y los cánceres de la piel, pues que también son considerados, los melanocitos, que son considerados en menos proporción,
pero sí hay cáncer de piel que están considerados en una mayor proporción a estos que estamos citando. Entonces, estos son los otros órganos afectados que tenemos que tener en consideración y que también son objeto de estudio y también de análisis para tener en cuenta y poderlos saber para que de pronto se pueda que se presente algún trabajador con este tipo de situaciones y lo podamos llevar como un objeto de estudio. Eso es, chicos, esa es la clase de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Aquí ha estado Jessica en silencio, no nos dice nada. Queremos escucharla. Profe, buenas tardes. No, sí, estaba escuchando, estaba atenta igualmente a la clase. De donde que estaban hablando de la higiene, del cáncer por mala higiene, también puede ser eso por el cigarrillo. O sea, porque algunas personas que no se lavan los dientes, como que dice, y a lo que fuman, bueno, ya pues, no se lavan los dientes. Y ahí tienen afectaciones a las placas dentarias. Por el mismo cigarrillo. Sí, pero más bien si lo vamos a tomar en consideración por la parte de lo que es el cigarrillo, pues podemos decir que directamente es el humo el que va a estar afectando al sistema respiratorio en este caso, ¿no? Es el que va a estar más propenso a que se aparezca este tipo de cáncer, exclusivamente, ¿no? De ahí por higiene, pues están enmarcadas aquellos productos o aquellas alimentaciones que nosotros ingerimos a diario y que de pronto no tienen una buena cocción o no tienen una buena asepsia como para nosotros ingerirlos. Está dado que, por decirte, desde que nosotros nacemos, ya cuando somos niños, pues tenemos no tenemos ese sentido de control en cuanto a las personas pequeñas. Por ejemplo, tú ves a un niño y el niño anda brincando, jugando, correteando y resulta que le dio hambre y le regalaron una fruta y el niño lo que hace es meterse a la boca. No tiene la mínima noción de lo que es una protección de asepsia. Entonces, en ese sentido, nosotros los adultos, en cambio, tenemos ese control, no todos. Un ejemplo, voy a poner un ejemplo y bueno, yo sé que algunos de nosotros de pronto lo ha cometido, sí, y lo va a seguir cometiendo. Algunos de nosotros llega a las horas de alimentación y resulta que no te lavaste las manos porque tuviste hambre, no tuviste tiempo, estuviste trabajando y tienes que hacer otras cosas y te sentaste a la mesa y ahí te sentaste a comer y no te lavaste la mano. Esa es falta de asepsia. Sí, por mucho que te digan que no más una vez, que esto es falta de asepsia. Hay otras situaciones que se pueden presentar en esta higiene. Esta higiene es que de pronto los alimentos que nosotros vayamos a ingresar a nuestro organismo pues no sean lavados porque hay estudios que en la actualidad pues se dan que hay productos que vienen contaminados incluso con químicos. Y se ha observado que de los productos que son más utilizables, que nosotros utilizamos comúnmente a diario, por ejemplo, tenemos el tomate, tenemos el pimiento, tenemos la cebolla. Por lo menos la cebolla viene protegida, sí, con algunas cáscaras y tú le sacas las cáscaras y ahí se va eliminando un poco el químico. En cambio, el tomate, tú si no le sacas las cáscaras y lo cocinan algunas personas, yo he sido un objeto de haber utilizado un tomate y cortarlo y lavarlo bien, lo corto y le pongo limoncito, sal y me lo como ensalada. Entonces eso yo creo que no está bien porque debería ser bien cocido para evitar este tipo de contaminación, de contaminación en este caso para poderlo hacer ingerir a nuestro cuerpo. Entonces son situaciones que se presentan y que, bueno, lo podemos tomar como parte de la higiene, de la higiene diaria de nosotros, ¿no? Bueno, eso era el tema de hoy. No sé si alguien tiene pregunta para realizar alguna aportación.
pero vamos a hablar del caso de Celita. Ese caso de Celita que está prácticamente realizando sus trabajos, y yo creo que si requiere ella va a requerir de una observación de alguno de sus compañeros de seguridad que le vaya a controlar y le haga un análisis exhaustivo de los riesgos a los cuales está expuesto la familia. Y que Celita creo que no se ha dado cuenta. O ya se dio cuenta y no lo practica. No, a ver, uno sí ya sabe, pero por ejemplo, si empieza a utilizar guantes, empiezan a decir, no, es que no es lo mismo, que no se puede, no se hace el trabajo igual, y ya no le hacen caso a uno, entonces haga lo que se le pegue la gana. A ver, chicos, vamos a entrar a unos 5 minutos de debate en esta circunstancia, en ese tipo de criterio que tiene Celita. ¿Quién comparte el tipo de criterio que tiene Celita? No les hace caso a los trabajadores y hacen lo que le da gana y ella no dice nada. No, no es mi criterio, es como piensan las demás personas. Porque Mira, eso hacen las demás personas. Mira, te voy a decir algo, Celita, y espero que los compañeros también estén atentos a lo que voy a decir. En un futuro no muy lejano, ustedes están en tercer nivel, ¿no es cierto? Si mi mente no me traiciona. Ya, le faltan 2 niveles más. Está prácticamente a mitad de camino de una profesión a la cual usted tiene que tener un criterio bien formado, sí, y usted tiene que tener una personalidad, como, valga la redundancia, como persona y como profesional, en saber aplicar todo lo que usted ha aprendido en el campo y en el área de seguridad. Si ustedes lo hacen desde su casa para afuera, ténganlo por seguro que van a tener éxito. Si ustedes desde ya no tienen ese carácter de personalidad como para poder infundir una aplicación de riesgo dentro del entorno donde ustedes viven, a ver, Celita, yo soy dueño de una empresa, yo te voy a contratar como jefa de seguridad en mi empresa, y si los trabajadores no te hacen caso, ¿tú vas a estar con el mismo criterio o vas a cambiar de criterio? No, ahí obviamente no tendría ese criterio. ¿Por qué? Porque no, pues ellos están a mi... Pero mi amor, escúchame, tú tienes que actuar desde ahora, porque si tú no actúas desde ahora, quiere decir que tú te estás formando de una manera muy dócil, en que te vas a dejar llevar por el criterio de los trabajadores. El trabajador te dice, no, pero es que tú tienes que saber llegar al trabajador también, pues. A ver, ¿cómo tienes que saber llegar al trabajador? Tienes que infundirle cuáles son las causas y las consecuencias más que todo que pueden tener ellos y que están teniendo o que van a tener en el futuro. Si de ahí para allá ellos siguen cometiendo el error, a ver, Celita, mira, en el momento aquí está Nuri, que es madre de familia. ¿Quién es más padre de familia? Aquí está Carlos, está Jorge, está Natalie, creo que también es madre de familia. ¿Quién más? Juan Jesús, creo que es padre de familia. Jennifer también es madre de familia. Bueno, hay algunos que son ya que tienen su familia. Si tú estás con ese tipo de criterio, sí, y llegas a formar tu familia, tenlo por seguro que tus hijos te van a coger a debajo, porque tú vas a decirle, bueno, vas a infundir algo, vas a imprimir algún respeto, y si no te hicieron caso, tú dices, ah, bueno, hagan lo que le da la gana, a mí no me importa. No, ya te llegan de grande y no es que tú le vas a hablar, ya no te van a hacer caso. Y así mismo con los trabajadores. O sea, aquí yo no sé, Carlos, en el trabajo de él, qué tipo de función realiza. Yo creo que Nuri está, no sé si es en talento humano o direccionando una área, una organización, no sé, pero sobre ella pasan algunos trabajadores que en realidad debería tener ese tipo de carácter como para poder manejarlo. Porque Claro, es verdad, y hay que ser flexible hasta cierto punto.
Hay que Claro, ser pero flexible hasta cierto punto, pero lo no que pasa, manejable. Magíster, lo que pasa es que hay que seguir los procesos que dice justamente y que está aplicando el Ministerio Laboral ahora desde empresas de un trabajador. O sea, la capacitación, las charlas motivacionales, hacerles caer en cuenta que el daño es de ellos, no nuestro, y que nosotros tenemos las de ganar. O sea, sutilmente se les dice, ustedes cuando lleguen aquí, nosotros no teníamos nada de eso hasta que el ministerio lo implementó, pero una vez que comenzó a implementar, les dijimos, esto va así, se les hacen los controles médicos por esto, se les da el manual de las políticas de seguridad. Y en las políticas de seguridad dice que el incumplimiento de las políticas es causa suficiente para despedirlos y despedirlos sin liquidación. O sea, tras de que se están causando daño ellos, tienen a de perder porque estamos amparados en la ley de que se los puede sacar por incumplimiento de las medidas de seguridad. Justamente esta semana tuve que llamarle la atención a uno de los chicos y le dije que lamentablemente lo tenía que dejar por escrito, porque yo tengo que sentar precedente que él cometió una irregularidad. Simplemente puso una escalera mal, pero esa escalera puede causarle la muerte. Entonces, en ese momento, ahí sí, toda la familia me va a venir a reclamar a mí por yo no haberle dado los mecanismos para que haga de la mejor manera su trabajo. Y sí los tiene. No los quiso cumplir para hacerlo más rápido. Pero le Sí. costó un llamado Es de atención que por ya, escrito. exacto, como eso hay muchos casos de diferente manera, ¿no? Es un caso nomás citado, pero para eso, si nosotros observamos, miren el caso de, nomás y eso porque yo más o menos de manera superficial conozco la función que realiza Celita dentro en su casa, en el entorno, y me imagino que hay terceras personas, cuartas, quintas y muchas personas más laborando alrededor en el campo de la agricultura, que es un campo olvidado prácticamente por este tipo de situación de las autoridades a nivel de seguridad. Celita, tú tienes una función, un deber que cumplir dentro de ese entorno donde tú vives, por lo menos como para que digas, no para que digas, sino para que tú apliques todos los conocimientos que tú estás adquiriendo ahora y que en base a eso tú veas los resultados que se puedan obtener del mismo. Porque de lo contrario, tengo por seguro que, bueno, yo siempre he considerado a todos mis estudiantes, y cuando yo hablo con mis estudiantes, me aparto un poco de la parte académica. Sí, me aparto de la parte académica y trato de conllevar a darles ejemplos de experiencia de pronto para que ellos puedan tener una mejor performance en cuanto al profesionalismo que puedan tener en el futuro. Porque no se trata de solamente formarte, hiciste profesional y listo y te fuiste, pero se trata de que como profesional apliques todos esos conocimientos adquiridos dentro de la institución y también aquellas experiencias que fueron transmitidas en este caso por tus docentes o por tus compañeros. Tienes que trabajar mucho ahí, yo no sé si tú mismo, Celita, me gustaría que hicieras un proyecto para que hagas un poquito más te profundices un poquito más en conocimiento, cuáles son aquellas afectaciones nocivas que provocan los productos químicos en el sector agrícola. Haz un proyecto de eso, yo me gustaría que lo hicieras. Tú vas a tener ahí material como para que puedas inducir a estas personas que trabajan dentro de este entorno y poderles aconsejar. Bueno, estoy dirigiéndome solamente con Celita, pero habrán muchos estudiantes aquí que de pronto tengan otro tipo de factor de riesgo a las cuales ustedes mismos, como futuros prevencionistas de riesgo, puedan actuar. Magister, Sí. otra acotación al respecto de lo que usted dice de los productos químicos. Lo que pasa es que en realidad en la agricultura, porque yo también tengo mis padres que fueron agricultores, y lo que pasa es que muchas veces depende de la cultura de las personas, la educación. Y aunque muchas veces las personas traten de decir y le indaguen y le persistan y le insistan, ellos muchas veces dicen, no, si mi abuelo no le hizo daño nunca, dice, digamos así, un caso. Y otra es que en realidad
porque se descuidan totalmente de su salud y todo eso. Y otra es la contaminación de los ríos, de las cuencas hidrográficas. O sea, no tienen una higiene, en realidad, digamos así, en cuanto a recoger los envases de los productos utilizados. Sí, o sea, como usted dice, claro que se puede, pero hay que trabajar fuerte en ese tema, porque muchas veces las personas, ese es lo que dicen, ¿no? Si mi abuelo no le hizo daño, y yo, por ejemplo, otra de las situaciones que cogen son los envases mismos para llenar agua y para ingerir agua de esos envases, de que le ponen deja, que le ponen agua caliente, yo qué sé, y tantas cosas, y dicen, no, ya le saqué, dice, pero no saben que el reactivo está siempre en ese plástico, nunca va a salir, y por eso muchas veces enfermedades como cáncer, y muchas veces no lo relacionan, pero sí tiene mucho que ver, cáncer, maldeformaciones, niños con síndromes de Down, niños con síndromes de enfermedades, así, enfermedades mentales muchas veces, ese es el tema. Ya. Yo hice un análisis respecto a lo que está conversando Juan Jesús. En algo rescato palabras que me llegaron a la mente y que en realidad yo realicé trabajo con estudiantes de la universidad en un proyecto donde tomamos como iniciativa cuáles eran los factores que estaban afectando a aquellos niños que nacían con deformaciones, niños que nacían con algún tipo de problemas del sistema nervioso central. Y bueno, entre los factores que se llegó a determinar es que en los lugares donde había un alto índice de presentación de estos niños que nacían con estos problemas, eran personas que provenían del campo. Entonces sacamos nuestras propias conclusiones y llegamos a determinar que era provocado por los efectos de los químicos. Muchas personas, sí, muchas personas, muchas. Yo calculo, ya con esto, ahora que estoy acá en el instituto, hemos realizado como unos 3 proyectos en base a esta área de la agricultura. Me interesa mucho porque tengo mucho conocimiento en cuanto a las consecuencias que provocan estos agentes químicos muy nocivos. Son muy nocivos, unos más que otros. Más nocivos que los productos químicos que se utilizan en la parte doméstica. Yo creo que 4 o 5 veces más. Bueno, entonces tú ves a un agricultor y yo nomás le hago entrar a conciencia acá a Celita, que está más inmersa dentro del factor agrícola. Digo, aquellas personas que fumigan, aquellas personas que están en contacto directamente con esta parte agrícola y que no utilizan su equipo de protección, como lo dijo Celita, es que si utilizo eso me dificulta trabajar, si utilizo eso no soy muy ágil, que yo sin eso en mediodía ya fumigo todo el área, y si utilizo ese equipo de protección me va a demorar 2 o 3 días. Entonces, bueno, ponte a comparar si vas a perder 2 días o puedes perder tu vida en poco tiempo. 1, 2, el tipo de afectación que puede acarrear a que este ingreso nocivo de los químicos está contaminando y está afectando la salud de las personas y el torrente sanguíneo de lo mismo, que con esa procreación que ellos hacen de seguir formando su familia, van a nacer niños con deformidades. Entonces, esos son factores que hay que analizarlos bien con cabeza fría. No es solamente decir, bueno, no lo quisieron hacer, ya no es mi culpa. Tenemos que tener infundados un pensamiento muy homogéneo, un pensamiento que vaya más allá a que voy a favorecer a la salud de las personas, ¿no? Vamos a velar también por aquellas otras personas que vienen en camino y que nosotros no sabemos. Mira, por ejemplo, usted, Celita, es una persona muy joven, sí, tiene un futuro por delante, y que en el futuro, pues no muy lejano, usted también va a ser madre de familia. Dios no permita que usted haya sido, que esté en constante manipulación de estos químicos y que también esté siendo afectada de manera directa o de manera indirecta. ¿A qué llamo de manera directa? Que usted utilice parte de estos químicos. De manera indirecta, a que de pronto parte de su familia esté utilizando estos químicos y lleguen a la casa con
estos químicos los guardan por ahí en la esquina, en la cocina, en la bodega, qué sé yo, pero que estén cerca de ustedes, también son objeto a una contaminación. Entonces, hay que hacer un análisis de eso. Si tú quieres ayuda, yo te puedo ayudar. Si vas a realizar un proyecto, enfócalo en cómo afecta los químicos al sector agrícola. Yo te puedo ayudar porque yo tengo bastante información. Y en eso tú vas a hacer un poquito más de conciencia y puedes ayudar a esas personas que están en tu entorno. No digo solamente a tu familia, a las personas que están en tu entorno, que sería favorable, sería muy provechoso el trabajar con este tipo de personas que, como dijo Juan Jesús, es verdad, tienen un desconocimiento, la educación de ellos no está a la altura de una persona, tampoco voy a desmerecer la calidad y relación que tienen ellos y la educación que tienen, pueden tener una mejor educación que el sector urbano, porque ustedes están en un sector rural donde a veces hay ciertas situaciones que no llegan a tiempo, pero este tipo de trabajo, este tipo de aplicaciones que tú puedes dar desde el área de seguridad va a ser muy agradecido por esas personas, pero hay que saber llegar, como te digo. Sí, tienes que saber llegar a esas personas, porque si vamos así de buenas a primeras, no te van a hacer caso. Pero sí hay maneras para poder hacer que estas personas entiendan el tipo de consecuencias que pueden estar acarreando. Bueno, no te quise hacer pasar un mal rato, Celita. Espero que lo tomes de una manera muy consciente. Aquí los compañeros, no sé si puedas recibir alguna ayuda de tus compañeros, que puedas elaborar algún proyecto o que ellos puedan elaborar un proyecto en relación a lo que está pasando. ¿Correcto? Ya, no sé, Natalie está que grita ya, no sé con quién es que grita. Aquí Nuri le está escribiendo al esposo que ya vaya haciendo la merienda. Acá Carlos no puede ni hablar, no sé si es que no puede hablar, pero yo creo que sí de poder hablar y ya nos dijo que no podía hablar. No sé, pues, si es a propósito que ha suspendido el audio. Ya puedes hablar, estás en tu casa, porque cuando estás en tu trabajo creo que no puedes hablar. Está que habla Carlos, ¿con quién? No sabemos, pero con nosotros no es. Bueno, chicos, ¿tienen algo que anexar, acotar? Celita, ¿estás tranquila? ¿Sí? Magíster, Sí. otra cosita que quería decir, o sea, la cultura, me refería antes, es por el sistema educativo que hay muchas veces en las zonas urbanas. O sea, no le dan realmente el conocimiento a las personas de saber, o sea, los químicos tóxicos y cuáles son los efectos y las causas que pueden poner en riesgo la vida de una persona. A eso me refería antes a lo de la cultura, o sea, a la educación. Yo lo entendí de esa manera. Lo que pasa también que a nivel de las empresas, todas las empresas que distribuyen estos productos, si tú ves, todo producto viene con su etiquetado. En el etiquetado ahí te vienen cuáles son las indicaciones, las precauciones, qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Lo que pasa que muchas personas no leemos, y yo también me sumo, porque si yo tengo un producto químico dentro de mi casa, lo que hago, este producto químico es bueno para el ambiente, para que huela mejor el ambiente y todo eso, y sí, lo rozo. Sí, de manera, con un desconocimiento total. Pero yo me refiero más allá, voy más allá a esos productos químicos que utilizan los agricultores y que también vienen etiquetados y que incluso, bueno, ya ahorita yo no sé si algunas empresas de pronto manejarán ese tipo de hacerle conocer a la persona que va a comprar que ese medicamento es muy delicado y que trate de leerlo el etiquetado, pero hay personas que lo hacen, hay otras que no, la mayoría no lo hace. Entonces lo que hacen, ya el Cramoxone
Se utiliza, mi abuelito lo utilizaba para fumigar y se le ponía 5 litros de agua y 1 litro de gramosol, un ejemplo. Y ahí se van a fumigar. Entonces, ese tipo de costumbre la van siguiendo las personas que van antecediendo a ellos. Entonces, no está bien, porque en realidad lo que están haciendo es mantener ese mismo régimen de trabajo y que a la larga te va a ver afectado. Entonces, así como esas situaciones hay que saberlas manejar, ¿no? Y para hacer entrar en conciencia a estos trabajadores así, que no tienen no han tenido esa cultura, esa educación, tienes que bregar bastante, tienes que luchar bastante como para poder llegar a que ellos hagan conciencia que en realidad este tipo de sustancias nocivas afectan la salud de las personas. Bueno, chicos, entonces esta ha sido la clase de hoy. Esperemos haber llegado con las inquietudes que ustedes tengan. No sé si alguien más tiene alguna otra inquietud. ¿Ninguna? Oye, pero buenas tardes. Oh, se estaba haciendo el loco, ya. Estaba hablando, No, preguntándole y sino no que quería hablar. Ya, Carlos, a ver, te escuchamos. sí, justamente queriendo tocar el tema de lo que está ahorita conversando, del tema puntual sobre el tema de las plantaciones, ¿no? El uso de, de los químicos. Le comento que tú sabes que nosotros como funcionarios rotamos siempre, ¿no? Y justamente yo estaba en el área de ambiente. Nosotros participamos conjuntamente a una charla que nos dio el Ministerio del Ambiente y el MAGAC en ese tiempo, estamos hablando como hace unos 4 años. Ellos tenían un programa de concientización y sobre lo que son el manejo de estos desechos sería peligroso porque en sí son químicos altamente contaminantes. También en lo que decía Juan, que las personas lo utilizaban para ciertas cosas, los envases, ¿no? Justamente el Ministerio del Ambiente y el MAGAC estaban diseñando este programa para el reciclaje y la disposición final de cada uno de estos recipientes. Se abarcó varios cantones donde por ende se trabaja en la parte agrícola bastante. Había estadística de Chone, de Junín justamente, de Calceta y de Pichincha. Justamente ellos tenían un convenio, estaban realizando un convenio con creo que era con una empresa que se iba a dedicar para la disposición final de reciclaje de esto de aquí y evitar lo que usted también estaba manifestando, ya que habían estadísticas de nacimientos de personas, de niños, perdón, con bastantes deformaciones. Y esto se inclinaba al uso de los que son uso y manejo de los desechos peligrosos, o sea, directamente de los químicos. Había bastantes deformaciones de niños, incluso bastantes hasta abortos. Eso les puedo indicar. Ahí ya me cambiaron, estuve en otra área donde manejé fui líder de un grupo, o sea, tenía a cargo varios trabajadores, obreros. Yo soy de la parte administrativa, que realizaban el tema de barrido, justamente estaba en el área de higiene. También realizaba los controles justamente en los restaurantes y en varias ocasiones me encontré con lo que estaba diciendo, la reutilización de los aceites comestibles para 2 y 3 días lo utilizaban las personas, y eso conllevaba incluso hasta varias multas que nosotros impusimos a varios restaurantes acá en Montecristi. Mira, sí, Carlos, es un campo bastante amplio para el estudio, que a mí sí, en el fondo me gustaría
que ustedes elaboren un proyecto, pero que ese proyecto provoque un impacto a la sociedad. ¿A qué me refiero un impacto a la sociedad? Que el proyecto que ustedes lo hagan, así lo hagan en una comunidad X, pero que ese proyecto provoque ese impacto de reacción y cuyos resultados sean favorables a la realización de ese proyecto. Porque de nada nos vale, y yo soy de las personas muy objetivas en estos casos, yo siempre he estado en contra desde que inicié a formar profesionales en educación superior, ya voy por los 20 años formando profesionales en educación superior. Yo siempre he estado con una contradicción, que es la elaboración de aquellos proyectos de tesis que elaboran los estudiantes y que se quedan arrumados en la biblioteca o no sé yo dónde se quedan arrumados en algún otro lugar y que el estudiante solamente los hace para cumplir. Pero no veo un proyecto real, o sea, han de haber habido proyectos reales sí, que hayan surtido ese impacto dentro de la sociedad. Pero a mí me gustaría que de pronto ustedes se interesen por realizar un proyecto que provoque un impacto a la sociedad, a esa sociedad necesitada, más aún aquellos lugares donde no hay ese conocimiento básico de cuáles son las consecuencias que provocan. Mire, si ustedes están ustedes estudiando una carrera de seguridad, ¿no es cierto? Si hablamos de la carrera de seguridad, yo le digo a ustedes, ¿a quién ustedes con la profesión que van a obtener, cuál es la función de esa protección, cuál es la función, cuál es el objetivo por la cual ustedes se van a formar? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? ¿Para tener más réditos económicos en la casa? ¿O qué tipo de función van a cumplir ustedes cuando cuando eligieron esta profesión y que, bueno, ya están por mitad de camino y que en el futuro van a ser profesionales en el área de seguridad? ¿Qué rol van a cumplir ustedes en la comunidad? Yo, bueno, voy a hablar por mí, ¿no? Yo escogí esta carrera y a la edad que tengo porque le vi mucho potencial en cuanto no solamente en mi trabajo, ¿no? En mi trabajo, en mi vida profesional y como usted dice, o sea, como servicio a la comunidad, porque yo hago trabajo comunitario con una parroquia eclesiástica y lo que estamos estudiando aquí sirve mucho, como usted dice, para las personas que tienen actividades incipientes y que las hacen con normalidad y con una tranquilidad sin conocer que hay riesgos, sin conocer que hay Eso, o sea, normativa. disculpa que te interrumpa, ese es el enfoque, el objetivo de ustedes. Ustedes van a darle seguridad y a tratar de minimizar todos esos riesgos que provocan afectación a la salud de una persona. Sí, porque ustedes van a estar prácticamente, van a ser esos protectores. Ustedes le van a brindar seguridad a esas personas. Ustedes van a trabajar directamente con seres humanos. No es que van a proteger, claro que ya de por medio se va a dar que van a proteger la parte material, que es muy significativa para el avance de una institución o una empresa. Pero el enfoque ya real, el enfoque del trabajo que ustedes o el objetivo que ustedes van a hacer en el futuro como prevencionistas, como profesionales de seguridad, es esa. Sí, tratar de proteger la seguridad y la salud de las personas. No digo de los trabajadores, porque puede ser que en el campo de ustedes pues también infundan ese tipo de conocimientos a otros lados. Sí, en este caso a las comunidades, donde hay personas necesitadas con un desconocimiento total en ciertas circunstancias. Y yéndonos al campo que presentamos ahora de los cánceres profesionales, miren que el cáncer es una de las enfermedades, una vez que se presente, no hay marcha atrás. Muchas personas no conocemos la realidad y las consecuencias que provocan este tipo de alteraciones y afectaciones provocadas en este caso, por productos químicos, que son los que más afectan la salud de las personas, los productos químicos. De ahí, por añadiduría, vienen los malos hábitos alimenticios,
que aquellos vicios que uno tiene de pronto, que la droga, que el alcohol, que el tabaco, muchas cosas más, ¿no? Pero la agresividad más elocuente, más notoria y que tiene un alto índice en número de afectaciones de cáncer es los productos químicos. En eso hay mucha notoriedad y hay que tomar mucha importancia en eso. Bueno, chicos, ¿alguien más quería decir algo para concluir con esta clase? En realidad, yo les decía, les voy a dar nomás 1 hora de clase porque tenía que hacer algo personal, pero bueno. A veces las clases son tan interesantes y más me interesa a mí cuando ustedes participan. Voy a dejar grabada esta clase. Celit.